Bueno, hablar de la poesía de Benjamin Bailes creo que es muy importante porque de alguna manera, como ya lo adelantaba Rodolfo, siempre ha habido una conexión, ¿no? Los guerreros van a ver sobre la media y de alguna manera se instalan y logran de alguna manera participar de la novela literaria. Pero también ocurre que, bueno, la gente que vive en Los Ángeles pues, también va a caballo al calor de estos llanos venezolanos, también para hacer poesía y también para escuchar la poesía. Edgar Parra nació en Santa Cruz de Mora, en Mérida, el 13 de julio del año 1929 y muere en la ciudad de Caracas el 18 de noviembre del 2004. Era, va a ser una poeta, ensayista, narradora, crítico de cine, promotora cultural y editora. Pero en el caso de Edgar Parra ocurre algo muy significativo, y es que Edgar Parra es la persona que nace en Mérida, en Santa Cruz de Mora, en el año 1929, nace hombre, pero a partir del año 1979 se convierte en mujer. Entonces eso la convierte de alguna manera, o lo convierte de alguna manera, tal vez, no sé, tal vez con temor de equivocarme, pero creo que es la única poeta extranjero que tiene Venezuela. Entonces es un tema muy importante porque más allá de su condición de extranjero, un poeta que nace hombre se convierte en mujer, luego de viajar a Europa durante muchos años, vivió en Europa durante muchos años, pero en el año 1979 ese de las Parras se fue siendo hombre, regresa siendo mujer. La historia es de un poeta, de un hombre que nace poeta, un poeta que nace hombre y luego se convierte en mujer. Entonces, de alguna manera, pudiésemos decir, salvando las distancias, desde el punto de vista literario, que Orlando pudiese ser fácilmente la vida de las Parras. ¿Okay? Pero más allá, digamos que a partir del año 2010 existe, digamos, un crecimiento, un gran crecimiento dentro de lo que se llama la literatura extranjera, sobre todo en el Cono Sur, en países como Argentina, como Chile, Uruguay, donde de alguna manera los prejuicios tienden a ser menos que en algunos países, digamos, del Caribe. Y en función de eso, bueno, nosotros podemos hablar de novelas, un poco para ir contextualizando las novelas que de alguna manera tocan el tema de la literatura extranjera en América Latina, como a través de autores como Severo Sartori, como José Donoso, como Manuel Ruiz también y como Reina Cadenas. Con novelas como en el caso de Donoso, una novela que se llama Lugares y Límites, en el caso de Severo Sartori, una novela que se llama Cobra, y en el caso de Manuel Ruiz, una novela que se llama El beso de la mujer araña. Fíjense que es muy interesante esto porque cronológicamente pudiésemos decir que Edgar Parra escribe narrativa siendo hombre, pero la poesía la escribe ya cuando se ha cambiado de género. Entonces, esto es muy interesante porque hoy vamos a conversar rápidamente sobre este libro que se llama Este suelo secreto, el libro con el que gana el Daniel González, pero que fue publicado en el año 1995 por Montavia Editores. Más allá, digamos, del conflicto, tal vez interno que tuvo tener Edgar Parra a partir, digamos, de esa decisión tan difícil de cambiar de sexo, creo que también se manifiesta un poco en este libro lo que diría el otro, ¿no? El reflejo, la sociedad en la que vivimos, lo que significa de alguna manera su postura ante el mundo, y eso de alguna manera tiene el libro de mucho agobio. Hay una necesidad de vivir, pero no de vivir de una manera natural, digamos, biológicamente hablando, sino de vivir contra el reloj, de vivir contra el tiempo, de vivir contra una sociedad que señala, que maltrata, que juzga. Creo que en todo momento Edgar Parra vivió mucho de estos acontecimientos, también por eso está durante una larga estadía en Europa, una Europa tal vez más permisiva, mucho más abierta, digamos, a este tipo de cosas, pero bueno, le toca retornar al país, una sociedad vernácula, machista, donde de alguna manera también fue señalada por ciertas personas,
pero al final creo que la sociedad, el entorno entendió un poco lo que eso significaba y bueno, creo que pudo llegar hasta el año 2004 con una vida, digamos, tranquila. La soledad del hombre es un tema que también está planteado en este libro, porque, como ya sabemos, pues, el alma del hombre que canta o vive desde el cuerpo de una mujer se va manifestando de distintas maneras, ¿no? A partir, digamos, de una rebeldía natural, porque creo que tomar una decisión tan drástica como es en una sociedad tan complicada como la nuestra, de alguna manera representa un carácter rebelde, muy rebelde, y tal vez vamos a llamarlo así vanguardista, ¿no? Por eso yo decía temor, no sé si aquí entre el público ya que me corrija, pero tal vez Rafa es la única poeta o la única escritora extranjera que tiene el país. Porque en América Latina nosotros hemos tenido, digamos, poetas que se han manifestado abiertamente, como Néstor Berlónger, como Never también, como esta poeta chilena que falleció recientemente, Manuel Viola. Digamos, en América Latina y sobre todo en el Cono Sur, pues digamos, son un poco más abiertos a este tema de los trans, ¿no? Más allá de la realidad natural de Edgar, también está el papel del ser, ¿no? En una sociedad moderna. Cómo ser en una sociedad como la nuestra, donde el prejuicio, el juzgar, de alguna manera está latente de distintos ámbitos. Fíjense que más allá de este libro, este Suelo Secreto, de manera póstuma, la editorial de la Poeteca, de la Fundación Poeteca en la ciudad de Caracas, recopiló dos libros en uno solo. Un libro que reúne dos títulos inéditos de Edgar Parra, uno que se llama Cada uno en su camino, del año 1996 y del 1997, y el extremado del año 2002 y 2003. Edgar Parra en el año 2004. Y en estos libros también, digamos, avanzando rápidamente, por lo menos un libro como Cada uno en su camino, del año 1997, a partir de este libro hay una especie de canto, hay una especie como de salmo, como si la poeta escribiera, narrara un salmo, donde empieza también ya desde una edad pasada, ¿verdad? Empieza a narrar y aquí a decir desde lo que significa la soledad y lo que significa el desarraigo. Evidentemente, Edgar Parra estaba ya muy pequeño de amigos, digamos que prácticamente vivió en la soledad, en un apartamento de Caracas, leyendo, escribiendo, siendo una editora, digamos, muy prolífica. Estuvo trabajando para Montreal mucho tiempo, también fue fundadora de la revista Imagen, y bueno, también fue crítico de cine. Yo creo que este libro, Cada uno en su camino, es como ya un libro final, de alguna manera, donde Edgar se enfrenta a un tradición teológico, la disputa por el ser, y que se presenta este libro sobre todo en una especie de monólogo en permanente construcción. A diferencia de este Suelo Secreto, donde hay un diálogo con el lector, este libro es mucho más personal, mucho más íntimo, como una especie de diálogo, y que de alguna manera va, digamos, narrando una especie de itinerario de lo que son los arquivos, de lo que son los aplazamientos, de lo que son, digamos, las frustraciones que significa vivir en una sociedad como esta para una persona tan negra. Y en el caso del otro libro, ya escrito para el año 2002-2003, un año antes de la muerte de Edgar, hay finalmente un registro de la agonía, ¿no? Como una especie de preludio tal vez de la muerte. La autora va, digamos, registrando las agonías por lo que ha solicitado, pero también habla de la otredad, habla del desamparo, una mujer que se siente sola, abandonada, habla de la desesperanza también, y están buscando soluciones de cómo resolver el enigma de su existencia. Creo que hay una especie de algo oculto, hay una especie de necesidad de poder evitar, de decir cosas
pero que se emparenta también con un silencio que plasma, digamos, a través del lenguaje, ¿no? Una trama, delito, transformaciones, interconexiones dolorosas, porque, bueno, digamos, forman parte de lo que realmente significa existencia. Creo que en el caso de Edna Parra confluyen dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje poético, hay un contraste entre lo tradicional, digamos, un contraste entre lo tradicional, evidentemente, tal vez narrando cifrando cosas de la niñez. Santa Cruz de Mora, no sé si lo conocen, es un pequeño pueblito que está en el Mocotí, del estado de Mérida, cercano a Tobar. Un pueblo pequeño, una comarca, una aldea muy pequeña, pero también en contraste está con Europa, digamos, donde se forma, donde se educa el Parra para poder regresar al país. Y en este sentido, creemos que hay una reescritura del cuerpo, así como la poesía, porque de alguna manera debe ser muy complejo tener un alma de hombre y escribir el cuerpo de mujer. Más o menos como lo que ocurre muchas veces desde el punto de vista del desarrollo de un poeta venezolano nacido y criado en el país, que escribe tal vez desde Estados Unidos o desde cualquier país de Europa o desde cualquier país de Asia, ¿no? Como lo que pudo ocurrir en el caso por lo menos de la literatura caribeña, en el caso de estos poetas del Caribe anglosajón, del Caribe francés, del Caribe holandés, que son más pequeños, son de la pero escriben desde París. Entonces, el contraste se produce entre una escritura y el lugar que se escribe también es importante. Creo que la voz poética en esta Parra se desplaza por las dimensiones del tiempo. Hay una reconstrucción de recuerdos, la niñez, la adolescencia, hasta la edad adulta. Pero también hay una reflexión interesante en la poesía de la Parra, que no solamente, digamos, su avatar, el existencial, sino también que hay una reflexión sobre la voz poética, hay una reflexión sobre la escritura de la poesía, porque creo que a fin de cuentas es la poesía quien salva realmente a Edna Parra. Y bueno, está muy presente lo que tiene que ver con lo andrógino, esa dualidad entre lo que sería lo masculino y lo femenino. En el caso de Edna, pues digamos, está claramente sustanciado. Y a partir, digamos, de la manera como va escribiendo, va narrando, va creando, como si estuviese escribiendo sano, que al final, digamos, tiene una especie de sentencia, como si fuese una especie de aforismo, como si fuese de alguna manera una especie de haiku, digamos, hablando de las instancias de escritura. El tú es un elemento que utiliza Edna Parra a partir de esa interpretación que hace el lector. Es como que si sintiera la necesidad de escuchar al lector, lo que el lector tiene que decirle a partir de su lectura, a partir de la recreación, digamos, de lo que significa este proceso y a partir también de lo que significa la reflexión. Hay gente que hablaba en el caso de Edna Parra de muerte y de resurrección. Dice que yo hablaba de la arquitectura del cuerpo, una reescritura, una otra posibilidad de escribir, en el caso de Edna, pero también se ha hablado de muerte y resurrección, ¿no? Porque, bueno, justamente en 1978, 1979, digamos, donde ocurre ese proceso de transformación. Hay un fragmento que dice: hay ocasiones en que el mundo pierde sus encantos, entonces tomo el camino que me fue celebrado y doy albergue a sus más oscuros secretos, recibe este cuerpo como si fuera nieve. Y luego dice: si la voluntad se divide como potro, su figura de viento hay que colocarla fuera en el ojo de la aguja. Hay que ser potro primero y luego buscar la perfección del hígado, los rostros del frío y del asombro para ser de nuevo hombre. Nada pertenece salvo la duda fría y los cielos sin alba, el silencio tirano que nunca ha querido comprender y la yunta de bueyes que arranca el pesado barco de los afanes. Hechos a una herida, pero la nieve duele cuando cae sobre el corazón.
Y dice, no olvides la paciencia, el lugar sin origen, el reverso de tu yo, encaramado sobre tus edades, en el centro de la carne, y el rocío que emana de tu voz, fruto de tu silencio. La poesía no tiene edad, eso te dije muy entrada a la mañana, cuando la hoja de un plátano en el patio se estremeció a distancia del viento. Sé que tu mano volvió la espuma y que escuchaste el rugido de la hierba bajo la callada aprobación del cielo. Tú mencionabas la caída de las hojas como ejemplo de tu centro de gravedad, pensando que no había mejor forma de reemplazar la escritura del poema o tu devoción por las palabras